Buenas tardes, mi nombre es John Franco. Hoy estamos 30 de mayo del 2026 y son las 6:46 de la tarde. En este video voy a hablar sobre la unidad 1 y la unidad 2 de la materia de teorías y sistema de la psicología. La verdad, estos temas me parecieron interesantes porque permiten entender cómo diferentes autores intentaron explicar la mente y el comportamiento humano. Ok, voy a comenzar hablando sobre el estructuralismo. Este enfoque fue desarrollado principalmente por Wilhelm Wundt, quien fue considerado el padre de la psicología científica. Algo importante es que Wundt creó el primer laboratorio de la psicología en Alemania, y gracias a eso la psicología comenzó a separarse de la filosofía. Lo que buscaba el estructuralismo era estudiar la estructura de la mente, o sea, entender de qué estaba formada la conciencia. Ellos estudiaban las sensaciones, los sentimientos e imágenes, como por ejemplo, cuando escuchamos música, sentimos emociones o vemos colores. El estructuralismo intentaba analizar esas experiencias mentales. Y aquí, algo interesante, ellos utilizaban la introspección experimental, que básicamente era que las personas tenían que describir lo que sentían o pensaban en ciertos estímulos. Aunque claro, este enfoque no tan solo recibió críticas, porque cada persona podía describir las cosas de manera diferente, y por eso muchos consideraban que era muy subjetivo. ¿Ok? Pero aún así, el estructuralismo fue súper importante porque ayudó a que la psicología se convirtiera en una ciencia. ¿Ok? A continuación voy a hablar sobre el funcionalismo. Después apareció el funcionalismo y aquí ya cambia un poco la idea. Porque el funcionalismo no quería estudiar solamente la estructura de la mente, sino su función. Sus representantes fueron William James, John Dewey y James Roland Angell. Ellos decían que la mente sirve para adaptarnos al entorno, como por ejemplo, cuando resolvemos problemas, aprendemos algo nuevo o reaccionamos ante situaciones difíciles. Entonces, aquí la mente ya no se veía como algo estético, sino como algo activo y dinámico. Además, este enfoque recibió mucha influencia de Darwin y de la teoría de la evolución. Y algo importante es que gracias al funcionalismo surgieron áreas aplicadas de la psicología, como la psicología educativa y la psicología laboral. ¿Ok? La psicología del acto. Otro enfoque importante fue la psicología del acto de Franz Brentano. Él criticó al estructuralismo porque decía que la mente no son solamente contenidos, sino actos mentales, como por ejemplo, el pensar, el imaginar, el recordar y el del percibir. Y aquí introduce algo muy importante, que es la intencionalidad. Eso significa que todo acto mental está dirigido hacia algo, como por ejemplo, si yo recuerdo algo, ese recuerdo tiene un objetivo específico. Entonces, Brentano decía que la mente siempre tiene una intención o una dirección. ¿Ok? Vygotsky. Ahora voy a hablar sobre Vygotsky y el enfoque histórico-cultural. Personalmente, este tema me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque relaciona el aprendizaje con la interacción social. Vygotsky decía que las personas aprenden gracias al entorno y a la interacción con otras personas. Uno de sus conceptos más importantes es la zona de desarrollo próximo, que básicamente es la distancia entre lo que una persona puede hacer sola y lo que puede hacer con una ayuda. Como por ejemplo, un niño puede no saber resolver un ejercicio solo, pero con ayuda de un profesor sí puede hacerlo, y poco a poco aprende. También hablaba sobre las herramientas psicológicas, como el lenguaje y los símbolos, y decía que el aprendizaje impulsa al desarrollo. Ahora voy a pasar a la unidad 2, donde se estudia el psicoanálisis y las otras teorías importantes. Freud y el psicoanálisis. Uno de los autores más conocidos de la psicología
es Sigmund Freud. Freud creó el psicoanálisis y estudió el inconsciente. Él decía que muchas veces actuamos por deseos, recuerdos o conflictos que no son conscientes, o sea, cosas que están ocultas en nuestra mente, como por ejemplo, cuando alguien dice algo sin querer o tiene ciertos sueños repetitivos. Freud pensaba que eso podía reflejar conflictos internos. Luego vamos a la parte de ello, yo y el superyo. ¿Ok? Freud también explicó que la personalidad tiene tres partes. Primero está el ello. El ello representa los impulsos y deseos básicos, como por ejemplo, querer algo de inmediato. Después está el yo. El yo intenta equilibrar esos deseos con la realidad. Y finalmente está el superyo, que representa las normas, valores y moral que aprendemos. Entonces, según Freud, estas tres partes están constantemente influyendo en nuestro comportamiento. ¿Ok? Luego están las técnicas de Freud. Freud utilizó varias técnicas. Una de ellas fue la asociación libre, donde las personas hablaban libremente sobre lo que pensaban. También utilizó el análisis de sueño. ¿Por qué? Porque consideraba que los sueños reflejan deseos reprimidos. Y además estudió los actos fallidos o lapsus, que son errores o equivocaciones que aparentemente aparecen simples, pero que Freud tenían significado psicológico. Después aparecieron autores que se separaron de Freud, como Carl Jung. Jung habló sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos. Alfred Adler habló sobre los sentimientos de inferioridad y el deseo de superación. Karen Horney destacó la importancia del entorno social. Y Erich Fromm habló sobre la libertad y las necesidades humanas. ¿Ok? Luego vamos a hablar sobre el conductismo. Otro enfoque importante fue el conductismo, y aquí ya no se estudiaba tanto la mente, sino la conducta observable. Watson fue uno de sus principales representantes. Los conductivistas decían que el aprendizaje ocurre mediante estímulos y respuestas. Y aquí aparecen autores como Pavlov, Skinner y Bandura. Finalmente apareció el cognitivismo. Este enfoque estudia cómo las personas aprenden, recuerdan, procesan información y resuelven problemas. El cognitivismo compara la mente humana como una computadora. ¿Por qué? Porque ambas procesan información, pero algo importante es que este enfoque considera que el ser humano participa activamente en el aprendizaje. Además de las corrientes que ya mencioné, es importante comprender que la psicología no se desarrolló gracias a una sola teoría, sino a los aportes de diferentes escuelas que intentaron explicar la conducta y los procesos mentales desde una perspectiva distinta. Ahora me gustaría profundizar un poco más en la importancia de estas corrientes psicológicas. Cuando estudiamos la historia de la psicología, podemos observar que cada escuela surgió porque los investigadores buscaban responder preguntas diferentes sobre el ser humano. Por ejemplo, el estructuralismo intentaba comprender cómo estaba formada la mente. Su interés principal era analizar los elementos que componían la conciencia. Posteriormente apareció el funcionalismo, que consideraba más lo importante que era comprender para qué servían los procesos mentales y cómo ayudan a las personas a adaptarse a su entorno. Después encontramos la psicología del acto de la propuesta por Franz Breton. Esta teoría planteaba que la mente siempre estaba dirigida hacia algo. Cuando pensamos, recordamos o imaginamos, nuestra actividad mental tiene un propósito o una intuición determinada. Más adelante, Lex Vygotsky desarrolló
el enfoque histórico-cultural. Este enfoque destacó la importancia de la interacción social en el aprendizaje y en el desarrollo psicológico. Gracias a sus aportes, hoy comprendemos mejor cómo las familias, las escuelas y la cultura influyen en el desarrollo de las personas. En la unidad 2 estudiamos el psicoanálisis de Sigmund Freud. Consideró que esta teoría fue una de las más influyentes. ¿Por qué? Porque introdujo el estudio del inconsciente. Freud sostenía que muchas de nuestras acciones, emociones y pensamientos pueden estar influenciadas por experiencias que no siempre recordamos de manera consciente. También analizamos la estructura de la personalidad, que fueron el ello, el yo y el superyo. Estas instancias intentan explicar cómo se generan los conflictos internos y cómo las personas pueden tomar decisiones. Posteriormente surgieron autores como Carl Jung, Alfred Adler, Karen Horney y Erich Fromm. Cada uno realizó aportes importantes que ampliaron la comprensión de la personalidad y del comportamiento humano. Otra corriente muy importante fue el conductista. Esta escuela defendía la idea de lo que la psicología debería estudiar, únicamente la conducta observable. Gracias a esta perspectiva se desarrollaron numerosos estudios sobre el aprendizaje y la modalidad y de la modificación de la conducta. Finalmente apareció el cognitivismo, que centró su atención en los procesos mentales, como la memoria, la atención, el razonamiento y la solución de problemas. Este enfoque continúa teniendo una gran influencia en la psicología contemporánea. Si analizamos todas estas corrientes en conjunto, podemos observar que ninguna explica completamente al ser humano por sí sola. Sin embargo, cada una aporta conocimientos valiosos que permiten comprender mejor la conducta humana y los procesos psicológicos.